saludo muy especial a todos ustedes. Para mí es un gran placer de verdad compartir esta presentación el día de hoy. Quiero contarles que INSERO es una clínica que lleva mucho tiempo trabajando en Colombia y en Latinoamérica, y afortunadamente hemos tenido el privilegio de llevar alegría a muchas familias alrededor de todo el mundo. Y uno de los principales aliados que hemos tenido nosotros para lograr este cometido son ustedes, los médicos que trabajan de forma conjunta con nosotros, los pacientes que también confían en nuestros médicos, nuestro personal y nuestras clínicas, de forma tal que espero, ojalá esta conferencia corta del día de hoy sea útil para ustedes en el futuro. Uno de los principales pasos que tenemos en los ciclos de in vitro y de inyección intracitoplasmática espermatozoides o ICSI es la hiperestimulación ovárica controlada. Como bien sabemos todos nosotros, la infertilidad es considerada como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud desde hace ya algunos años. Y esto ha cambiado un poco el panorama con respecto al enfoque que hemos tenido de la infertilidad. Yo considero personalmente que es un rompecabezas que está compuesto por varias piezas, y es muy importante que nosotros como médicos conozcamos perfectamente esas piezas para poder enfocar y manejar correctamente a estas pacientes. ¿Y cuáles son estas 4 piezas de ese rompecabezas que debemos construir? Primero, tenemos que tener ovocitos maduros y de buena calidad. Segundo, tenemos que tener una buena calidad de espermatozoides. Tercero, tenemos que tener una buena calidad de embriones. Y por último, un endometrio que sea receptivo para que pueda permitir una implantación adecuada de estos embriones que obtenemos en el laboratorio. Como todo en medicina, comienza con un buen diagnóstico, con un buen enfoque, que obviamente ustedes lo saben hacer muy bien. Una vez seleccionada la paciente y definida la indicación para hacer el tratamiento de IVF o de ICSI, empezamos con la estimulación ovárica, luego la extracción o la aspiración de los óvulos, la recolección de la muestra de espermatozoides, la fertilización de estos óvulos en el laboratorio, el cultivo embrionario y terminamos con la transferencia de embriones. De entrada parece un proceso simple, no pareciera muy complejo. Sin embargo, es un conjunto de detalles demasiado precisos en los cuales no podemos fallar. Y por eso es tan importante que no dejemos escapar ninguna de las consideraciones que debemos tener en un ciclo de in vitro. ¿Cuáles son entonces los 4 pasos principales de un tratamiento de in vitro? El primero, tenemos que seleccionar la forma en la cual vamos a hacer el bloqueo pituitario, o sea, el bloqueo de la LH o del pico de LH endógeno. Recuerden que tanto en ciclos naturales como ciclos de hiperestimulación ovárica, los niveles de estradiol suben y esto genera un pico de LH que desencadena la ovulación. Y esto obviamente es algo que queremos que no pase en un ciclo, porque el objetivo principal es que la paciente no ovule para poder nosotros recolectar esos ovocitos. Y para este efecto nosotros podemos seleccionar un análogo de la GnRH, que puede ser o un agonista o un antagonista de la GnRH, y recientemente hemos empezado a utilizar progesterona para efectuar este bloqueo. El segundo paso es la estimulación ovárica en sí, y en este punto es muy importante definir el tipo de gonadotropinas que vamos a utilizar y la dosis que vamos a utilizar. Para eso es muy importante conocer la paciente, conocer los esquemas y hacer un control ecográfico juicioso para ver cómo es la respuesta a la estimulación. Tercero, tenemos que hacer el trigger de la maduración ovocitaria. Recuerden que el ovocito está detenido en una fase de la meiosis 1 dentro del ovario, y lo que hacemos nosotros con el trigger es reactivar esa meiosis y reiniciar el ciclo celular. Para el trigger podemos utilizar 2 medicamentos, o utilizamos HCG o utilizamos los agonistas de la GnRH. Y por último debemos definir si la transferencia de embriones va a ser en fresco o congelado. Recuerden que todos estos pasos pueden estar afectados o condicionados por la edad materna, la reserva ovárica y algunas comorbilidades que pueden hacer cambiar de entrada el protocolo que vayamos a utilizar, como por ejemplo en casos de cáncer de seno, antecedentes de tromboembolismos, entre otras enfermedades. Bien, la primera pregunta entonces es: ¿agonistas o antagonistas de la GnRH? ¿Qué es mejor? Y para responder esto es importante primero conocer la clasificación que hacemos de las pacientes que van a ser sometidas a ciclos de in vitro. Tenemos el primer grupo, que son las normorrespondedoras,
el segundo grupo que son las altas respondedoras o hiperrespondedoras, y por último las pobres respondedoras. En la mayoría de casos, esto se relaciona con la reserva ovárica. Usualmente las pacientes con pobre reserva ovárica también van a tener una pobre respuesta a la estimulación. En el 2017, el doctor Wang publicó este metaanálisis donde compara protocolos de agonistas versus antagonistas en pacientes con reserva ovárica normal o normorrespondedoras. Y lo que encontró el doctor Wang es que no había una diferencia importante en la tasa recién nacido vivo, ni tampoco en la tasa de embarazo en curso, pero sí encontró que había un poquito más de incidencia de síndrome de hiperestimulación ovárica en pacientes donde se utilizaba agonista de la GnRH. Probablemente por el efecto FLAIR de los agonistas hay una hiperestimulación más marcada y eso lleva a tener una respuesta folicular suprafisiológica y muy por encima de lo que quisiéramos tener. De forma tal que de entrada uno diría que en pacientes normorrespondedoras tal vez sería mejor utilizar antagonistas del GnRH pensando en evitar el síndrome de hiperestimulación. Por su parte también en el 2017 el doctor Lambalk publicó esta revisión sistemática y este metaanálisis donde comparaba también los antagonistas versus agonistas, pero ahora en pacientes altas respondedoras o hiperrespondedoras. Y la conclusión fue muy similar a la que encontró el doctor Wang, donde encontraba una tasa de embarazo muy parecida, donde encontraba una calidad ocitaria muy similar, pero nuevamente había una mayor incidencia de síndrome de hiperestimulación ovárica en pacientes que utilizaban agonistas de la GnRH. Entonces, en altas respondedoras, nuevamente parece ser mejor la opción de hacer ciclos con antagonistas de la GnRH. Cuando nos vamos al otro lado, las pobres respondedoras parece que sí se benefician del uso de estos agonistas de la GnRH. El doctor Drakakis publicó este estudio en el 2021 recientemente, donde aparentemente hay una tendencia a una mejor respuesta en pacientes pobres respondedoras cuando utilizamos protocolos de agonistas de la GnRH. Es una evidencia un poco controvertida, hasta el momento emergente, pero pareciera ser que hacia el futuro podríamos tener una mejor opción en pacientes pobres respondedoras cuando utilizamos agonistas de GnRH. Bien, ¿y cuándo usamos progesterona para este bloqueo pituitario? Cuando nosotros sabemos previamente que es un ciclo donde vamos a congelar todos los embriones. Es decir, donde el endometrio no va a jugar un papel importante en esa preparación. Porque si yo utilizo progesterona para bloquear el pico de LH, evidentemente este cometido se va a lograr, pero me va a afectar mucho la receptividad del endometrio. Entonces, donde yo previamente sé que no voy a transferir en fresco, puedo utilizar progesterona. Los resultados hasta ahora son bastante similares en tasas de embarazo y en tasas de recuperación de óvulos, calidad ovocitaria y tasa también de clivaje embrionario. Bien, una vez que seleccionamos el tipo de medicamento o de estrategia con el que vamos a bloquear el pico de LH, debemos seleccionar entonces las gonadotropinas. Y estas gonadotropinas pueden ser de origen urinario o recombinante. Y durante muchos años hemos tenido una controversia grande de cuál es mejor, si es mejor la urinaria, si es mejor la recombinante, si es mejor la FSH, si es mejor la LH, y la conclusión parece ser muy similar en la mayoría de grupos a la publicada por la ESHRE en el 2019, donde dice que los resultados en tasa recién nacido vivo y tasa de embarazo es muy similar utilizando FSH o LH. Sin embargo, hay algunos medicamentos adyuvantes que parece que mejoran un poco la respuesta de la estimulación dependiendo del tipo de pacientes. Y específicamente cuando hablamos de pacientes pobres respondedoras, estas pacientes parece que se mejoran, como ustedes ven aquí en la gráfica, del uso de coenzima Q10, del uso de DHEA, que es un derivado de los andrógenos, porque esto mejora el reclutamiento folicular. Y además, en pacientes que tienen más de 35 años, y ojo con este dato, la producción endógena de LH de esos pacientes no está buena. Lo que quiere decir que en pacientes jóvenes podemos utilizar cualquier tipo de estimulación, y pacientes normorrespondedoras también, pero cuando tenemos pacientes por encima de 35, 38 años, de ahí en adelante, o pobres respondedoras, es muy importante adicionarles LH a los protocolos de estimulación, sea urinario o recombinante, y tener en mente que la coenzima Q10 y el DHEA parecen medicamentos que pueden ayudar a mejorar esta respuesta. Bien, una vez ya tenemos entonces, primer paso, bloqueo pituitario. Segundo paso, definimos qué tipo de gonadotropinas vamos a utilizar. Cuando ya tenemos los folículos que queremos entre un diámetro de 16 a 20 milímetros, estamos listos para hacer el trigger de la maduración ovocitaria.
Y el trigger, como mencionábamos previamente, se puede hacer con HCG, y recuerden que la HCG es el medicamento que nos dispara el síndrome de hiperestimulación. Es un medicamento muy efectivo para madurar los óvulos, porque tiene una vida media muy larga, pero es el que nos causa un riesgo muy alto de hiperestimulación ovárica o síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces, cuando tenemos pacientes que tienen bajo riesgo de hiperestimulación, que tengan entre 1 a 15 folículos y donde vamos a transferir en fresco, es mejor opción considerar la HCG. Mientras que en pacientes con alto riesgo de hiperestimulación, que tengan 15, 20 o más folículos, o donde vayamos a hacer una transferencia de embriones descongelados, resulta una mejor alternativa considerar los agonistas de la GnRH. Una vez hecho el trigger, esperamos 36 horas y en ese momento hacemos la extracción de óvulos, que finalmente lo que tiene por objeto es, como les comentaba previamente, reactivar la meiosis del ovocito y obtener un óvulo maduro. Cuarto paso, tenemos que definir si vamos a hacer una transferencia de embriones en fresco o si vamos a hacer una transferencia de embriones diferido o descongelado. Si la decisión es hacer una transferencia en fresco, hacemos la extracción de óvulos y 5 días después es el momento perfecto para hacer la transferencia de embriones. Nosotros preferimos hacer transferencia en día 5, que es blastocisto, porque estos embriones tienen una tasa de implantación mayor si lo comparamos con embriones de día 2 o día 3. Ocasionalmente hacemos transferencias en estadio de clivaje, pero son casos pues, muy seleccionados donde las pacientes tienen de pronto un solo embrión que uno lo puede considerar, pero en el grueso de casos preferimos transferir en día 5 por todos los beneficios que trae. Bien, 2 semanas después hacemos una prueba de embarazo y sabemos si el procedimiento fue exitoso o no. Recientemente se ha hablado mucho de la técnica del freeze-all, congelar todos los embriones. Y esto puede tener algunas explicaciones médicas, por ejemplo, si tenemos un endometrio asincrónico, si tenemos una elevación prematura de progesterona, si tenemos un pólipo endometrial o una lesión que no permite hacer la transferencia. Son casos en los cuales pues, los pacientes por una indicación médica van a ser llevadas a congelación. También cuando hacemos ciclos de PGT, pues estas pacientes no van a ser transferidas en fresco. Sin embargo, hubo una tendencia algún tiempo de hacer este freeze-all en todas las pacientes, con el argumento de evitar los niveles suprafisiológicos de estradiol, porque esto podía afectar la implantación del endometrio. Pero los resultados no han mostrado una mayor diferencia, salvo en pacientes que son hiperrespondedoras o que tienen un número elevado de folículos. Es decir, que si tenemos pacientes con 15, 20 o más folículos, esas pacientes sí se van a beneficiar de hacer una transferencia de embriones descongelados. Entonces la pregunta es, bueno, ¿mejor fresco o descongelado? Bien, en el 2021, el doctor Mastenbroek publicó esta revisión en la base de datos de Cochrane y lo que nos mostró es que no hay una diferencia relevante en tasas de embarazo ni recién nacido vivo entre transferencias en fresco versus descongelado en pacientes normorrespondedoras. Y otra vez es muy importante esto en mente porque no es lo mismo hablar de pacientes normorrespondedoras, pobres o hiperrespondedoras. Para concluir un poco este tema, pacientes hiperrespondedoras es mejor congelar. Pacientes normorrespondedoras o porrespondedoras podría uno considerar la transferencia de embriones en fresco. Bien, si la decisión es hacer una transferencia de embriones descongelados, tenemos que seleccionar el protocolo ideal para la preparación endometrial. Y para ese objeto tenemos 3 alternativas: un ciclo natural modificado o un ciclo artificial. En el 2013, el doctor Cullen publicó una comparación interesante entre qué era mejor, si entre en ciclo natural o ciclo natural modificado. Y aparentemente los resultados son bastante similares entre uno y otro. En cuanto a tasa de embarazo clínico y tasa de embarazo en curso y recién nacido vivo también. Quiere decir que nosotros podríamos utilizar un ciclo natural o un ciclo natural modificado con unos muy buenos resultados. Sin embargo, tal vez el ciclo más utilizado en estos protocolos se llama el ciclo artificial. Y el ciclo artificial nos da unos buenos resultados, pero aparentemente, y eso es una evidencia emergente, hay un riesgo mayor de hacer trastornos hipertensivos cuando utilizamos ciclos artificiales. Pero por ahora es un protocolo que sigue dando buenos resultados, que funciona muy bien y que para específicos casos de pacientes que vienen fuera del país o otras ciudades es bastante útil por la facilidad de manejo. Bien, una vez que manejamos toda esta teoría, vamos un poco ya a la práctica y les quise traer estos 3 esquemas sencillos. ¿Cómo es la estimulación ovárica? Empezamos en el día 1, cuando llega el sangrado, hacemos una ecografía y un conteo de folículos centrales, definimos qué tipo de bloqueo pituitario vamos a utilizar, si agonista, antagonista o progesterona,
Determinamos las gonadotropinas y las dosis de gonadotropinas, hacemos un control de ecografía en el día 5 para ver cómo va la respuesta folicular y más o menos en el día 10 esperamos que esa paciente llegue a nuestra clínica para nosotros definir el trigger, 36 horas después hacer la aspiración de óvulos y si vamos a transferir en fresco, pues lo hacemos en estadio de blastocisto. Ese es un esquema de resumen de cómo hacer una estimulación ovárica que ustedes lo miran, resulta bastante sencillo si somos juiciosos en los pasos y en la selección correcta de los protocolos. Si vamos a hacer entonces una preparación endometrial, podemos tener un ciclo natural o natural modificado, que esto simplemente consiste en ver la paciente en la fase folicular temprana, hacer una ecografía, seguimiento folicular y detectar cuándo esta paciente va a ovular. Cuando ya tengamos un folículo dominante de 16 a 20 milímetros, hacemos el trigger y 5 días después hacemos la transferencia de embriones. Claro, ustedes se fijan, ese ciclo requiere un seguimiento muy estrecho y muy juicioso y por eso sincronizar el viaje de la paciente cuando viene al extranjero a otra ciudad es un poco más difícil. Por eso, para efectos de estos pacientes, preferimos la preparación endometrial en ciclo artificial, que es básicamente aplicar un agonista de la GnRH en el día 21 del ciclo. Esto me va a bloquear la ovulación del mes siguiente. Más o menos una semana después o 10 días después debe llegar el sangrado y aquí empezamos la preparación del endometrio con dosis progresivas de estradiol. Empezamos con 2 miligramos, luego 4, luego 6 y este proceso puede tomar más o menos unos 10 días, 12 días aproximadamente en tener un grosor endometrial de 8 milímetros, que es lo que queremos. Una vez que tenemos este grosor de 8 milímetros, ya la paciente puede ir a Colombia, empezamos la progesterona o a Bogotá y 5 días después hacemos la transferencia de embriones, idealmente, insisto, en blastocisto porque la tasa de implantación es mucho mejor y siempre transferimos en día 5 de progesterona. Bien, eso es lo que tenía para contarles el día de hoy. Quise hacer una conferencia corta, más bien precisa, con datos puntuales que fueran útiles para ustedes para que en el futuro la práctica rutinaria diaria sea más sencilla. Nuevamente, un placer haber estado con todos ustedes. Espero, ojalá, verlos pronto y tienen en ICER un aliado fiel para siempre. Un saludo para todos ustedes.